Está con nosotros Jonathan Roldán, el ex diputado de Antioquia por el Partido Liberal. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días. Qué alegría estar con usted hoy, con la audiencia de Clic. Muy bien, un comentario suyo sobre lo que desde lo que se ha escuchado o se ha hablado en la Asamblea Departamental, está ocurriendo en Venezuela. No, sin lugar a dudas es un escenario muy complejo y es una foto muy retadora para todos nosotros aquí en Colombia. Duele mucho ver a Venezuela, duele mucho ver a esa ciudadanía y sobre todo a un país tan pujante hoy en medio de esta incertidumbre y a puertas de lo que puede ser una guerra civil. El poder está muy complejo y yo creo que para todos nosotros en democracia no queda cómo legitimar y cómo ver bondad en lo que hoy está mostrando Venezuela y sobre todo nosotros como colombianos tenemos que unirnos porque todo esto que uno ve por allá muy lejos no estamos nosotros tal vez muy alejados de la posibilidad de algún día Dios no quiera enfrentar algo tan horrible como lo que hoy enfrenta Venezuela. Así es. Bueno, vamos al tema específico para lo cual hemos invitado a Jonathan Roldán hoy a Clicracia. Y es que la Contralora General de Antioquia estuvo allí en la Asamblea Departamental y les informó a los diputados que se estaría configurando un presunto detrimento patrimonial en el Central Park, un presunto detrimento patrimonial por más de 27.000 millones de pesos. Jonathan Roldán, amplíenos usted esa información, por favor. Roger, todos, pues yo creo que aquí el contexto con el Central Park debe ser general. Son unas obras que desde el gobierno de Luis Pérez se están ejecutando y siento que son unas obras que arrancaron con el pie izquierdo porque en parte yo lo decía ayer en la plenaria, yo siento que la mala energía o los problemas que hoy en parte padece el Central Park es porque hay mucha gente que con algo de bronca. Por el territorio de Bello, la gobernación de Antioquia decidió hacer una inversión que estaba muy bien orientada desde un principio a proyectar la grandeza no solamente de Bello, del norte del Valle de Aburrá, sino de Antioquia y de Colombia alrededor de un gran escenario que necesita no solamente Antioquia, sino Colombia, y que ya en el desarrollo de las obras, en la ejecución del contrato, la irresponsabilidad de nosotros como políticos, la irresponsabilidad de los gobernantes, hoy tiene al Central Park lamentablemente no como un elefante blanco, sino como un mamut blanco. Eso es un problema de mucho calado. Lamentablemente el Central Park va a terminar siendo una obra mucho más cara de lo que inicialmente se pensó, no solamente por la ambición en la infraestructura y por todo lo que allí se tiene que construir, sino también por las malas decisiones que están llevando que ya la controversia no sea con discursos políticos, sino que sea por medio de demandas y por memoriales en los tribunales. ¿Qué nos informa ayer la Contralora? Yo creo que es necesario partir esto en dos momentos. El gran contrato o lo estructural que se empezó a ejecutar alrededor del gobierno del doctor Luis Pérez, hoy es objeto de estudio y de control por parte de la Contraloría General de la República, que de ese capítulo nosotros no hablamos, no escuchamos y se está esperando como el desarrollo en debido proceso de lo que pueda analizar o encontrar la Contraloría en Bogotá. En el gobierno de Aníbal Gaviria ellos encontraron la obra en ejercicio, perdón. Ellos empiezan a tomar una serie de decisiones, encuentran de que el contratista que estaba trabajando allá tenía problemas, cambian el contratista y siempre el gobierno de Aníbal Gaviria usó una palabra. El compromiso era hacer del Central Park una obra funcional, no solamente para el municipio de Bello, sino para todo el departamento de Antioquia. Y en atención a ese compromiso, ellos deciden emprender un contrato del 2022 por cerca de 28.000 millones de pesos, que es el que auditó la Contraloría General de Antioquia, y lo que ayer socializó la señora Contralora deja una foto muy compleja. Pues primero, una cosa era el diseño inicial como lo planteó el primer momento del Central Park bajo el liderazgo de la gobernación que lideraba Luis Pérez, y en la necesidad de hacer una obra funcional, la gobernación liderada por Aníbal Gaviria decide hacer un cambio en los diseños, hacer un cambio en el proyecto como tal, empiezan a ejecutar 28.000 millones de pesos y palabras más, palabras menos, lo que trata de informar la Contraloría General de Antioquia es que con esa ejecución de esos nuevos contratos hay unos hallazgos disciplinarios, posiblemente fiscales, todo se sustenta en la vulneración, sobre todo a los principios de planeación, y gran parte de todo de ese hallazgo se soporta en que
lo inicialmente estructurado, diseñado y planificado con el Central Park versus a lo que realmente se terminó haciendo, puso de presente una gran dificultad, y es que la Federación de Automovilismo Internacional, en las condiciones que hoy está construido el Central Park, no tiene cómo entregar una certificación para que en esa certificación se puedan hacer deportes a motor con todas las de la ley, con todo el rigor, y sobre todo que pueda ser un escenario que pueda albergar no solamente competencias de bajo perfil, sino de gran perfil, que ahí es donde sustenta en gran parte el presunto hallazgo que hoy argumenta la Contraloría General de la República en atención a esos 28.000 millones de pesos que se ejecutaron en un contrato que arrancó en el 2022. Diputado, buen día, cordial saludo. Usted como Yanita, ¿cuál es su opinión sobre el futuro del Central Park? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué le puede pasar? No, don Javier, pues yo creo que aquí es primero que se deje a un lado la desidia política alrededor de la obra. Para mí la maldición del Central Park, insisto, es que alguien haya decidido invertir en Bello Antioquia una obra de más de 100.000 millones de pesos. Yo creo que aquí lo más importante es que se deje a un lado como la necesidad de hacer política con esa obra, que en gran parte es un problema, pero también que busquemos todos los medios para que podamos potenciar las capacidades de esa obra. Primero, que se pueda terminar, que se termine bien, pero yo como Bellanita sí estoy viendo otro problema, don Javier. La irresponsabilidad ya de nosotros en el territorio está empezando a poner de presente una incompatibilidad entre lo inicialmente planteado en el Central Park versus el desarrollo inmobiliario que se está potenciando a los alrededores del Central Park. Hay unas veedurías, hay una ciudadanía muy, muy motivada y muy bien argumentada, y yo estoy empezando a ver que no sé cómo vayan a ser, pero hoy hay una zona de expansión en el municipio y hay una unidad que mientras se construía el Central Park también nació la unidad de La Vida es Bella, y esa ciudadanía ya está con razón muy iracunda porque el ruido para ellos es intolerable, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es primero un alto en el camino. Esa fue una de mis solicitudes a la Contraloría. Hoy se están intentando hacer uno que otro evento, se están invitando a ciertos ciudadanos en motos o en carro a darles vueltas al Central Park, y está claro que en las condiciones, primero, que no está terminada la obra, segundo, que ya la Federación de Automovilismo Internacional dijo, venga, vamos a analizar porque técnicamente hay serios reparos a que aquí se puedan usar estas pistas para hacer carreras, y esto en ánimo de que no se vaya a poner en riesgo la seguridad jurídica del departamento. Yo creo que lo mejor es, por ahora, evitemos al máximo cualquier tipo de evento en el Central Park para que más adelante no vaya a ser que se vaya a lesionar un antioqueño, Dios no quiera vaya a perder la vida un antioqueño en una actividad que es de riesgo, y se vaya a poner de presente la necesidad de demandar al conglomerado público del departamento de Antioquia porque fuimos muy irresponsables permitiendo desarrollar actividades allá mientras se terminaban las obras. Pero a la par también es buscar caminos, porque aquí ya se va a empezar los derechos al ambiente sano y a no padecer el ruido, que eso se está empezando a volver tendencia no solamente en las redes sociales, sino en los tribunales. Pero a su respuesta, don Javier, es que busquemos por todos los medios, primero, que la obra se salve, que termine bien hecha y que esto no vaya a ser un mamut blanco, sino por todo lo contrario, una gran obra pública que tiene todo para transformar un sector muy deprimido de Bello, pero más que eso, tiene todo para llenar de grandeza al departamento de Antioquia por cuenta de deportes, eventos y sobre todo por cuenta del equipamiento que desde un principio fue muy bien pensado y que lamentablemente por muchas decisiones que yo no comprendo, otra cosa terminó siendo luego de las variaciones que hizo la gobernación de Antioquia. Yo lo que le escucho a usted, Jonathan Roldán, es que, vuelvo a decirlo, usted dice que es un proyecto que fue muy bien pensado, que era necesario, que es necesario. Pues, ¿cómo no pensar de verdad en un gran centro de espectáculos, además? Digo, además de lo que también tenía esencialmente como objetivo el Central Park, que era una gran pista de nivel internacional. Pues cómo no, si hoy, por ejemplo, en el norte, perdón, en el sur, en Sabaneta, están hablando de un gran espectáculo, perdón, de un evento de un centro para espectáculos, ¿cierto? Entonces, uno dice, claro, ¿cómo no querer sacar adelante una obra, como usted dice, bien pensada, Central Park? Pero no sé si es que se refiere al gobierno de Aníbal Gaviria cuando habla del tema político metiéndole el palo a la rueda, pero yo sí recuerdo durante el gobierno de Aníbal Gaviria, en vez de sacar adelante el proyecto,
todo el tiempo echando agua sucia para atrás, tirando agua sucia al gobierno de su antecesor, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien fue el de la idea, quien además respondió muchas veces con que era falso, con que no haya dejado los dineros suficientes. Entonces se la pasó todo el tiempo Aníbal Gaviria diciendo elefante blanco, elefante blanco, elefante blanco, en vez de sacarlo adelante. Entonces ahí es donde tal vez estoy como escuchando yo, es que le han estado metiendo el palo a la rueda, porque voy a terminar con esto. Entrevistábamos hace 20 días, 15 o 20 días, a Luis Fernando Vegué, el gerente de Deportes Antioquia, y él nos decía aquí que estábamos a un pelito, esta expresión incluso yo la utilicé, doctor Luis Fernando, entonces estamos a un pasito de terminar esa obra por fin y ponerla a funcionar como debe ser. Y él decía, sí, faltan unos temas mínimos de energía, en fin, unos temas mínimos, pero estamos a un pasito. Entonces, vuelvo y digo, realmente es una gran obra, pero le han querido meter el palo a la rueda, sobre todo la administración anterior. Yo creo indudablemente, Roger, pues, ¿qué hace la Contraloría General de la República? Que en lo que han anunciado ponen de presente cosas muy complejas. A las decisiones del pasado gobierno de Antioquia le probó la Contraloría su voluntad de poner a andar la obra a velocidad de burro. Y por eso la doctora entendía en su momento que la doctora María Faneri, su cerquia de Viva, terminó vinculada al proceso. Entiendo que el doctor Sergio Roldán igual. Varios funcionarios del gobierno de Aníbal terminaron en los procesos de presunta responsabilidad fiscal porque entre varias cosas que allí se anunciaron, no solamente los problemas con los contratos, con el desarrollo de la obra, sino también las decisiones que dentro de la gobernación se tomaron para ponerle de alguna u otra manera, en palabras mías, velocidad de burro al desarrollo de la obra, y tan de malas que en el tránsito a todo esto se apareció una pandemia que puso todo muy caro. Un adobe valía una plata antes de la pandemia, terminó valiendo mucha más plata después de la pandemia, y ahí es donde se hablan de muchos más presuntos detrimentos patrimoniales por ese tema. Y yo también digo en general, don Roger, válidamente Luis Pérez en su momento adjudicó el contrato. Para mucha gente, me incluyo, era muy difícil y todavía es muy difícil de entender que gran parte de ese recurso y el impulso de esa obra, trabajando a 24 horas, nos llenamos de afán con la obra para tratar de quedar en una foto, entre comillas, histórica para el departamento de Antioquia, pero de tanto afán todo esto arrancó. Aquí se ha combinado política del gobernador que contrató la obra, que todos quieren pasar a la historia, yo lo hice, política de los que sucedieron la obra y no solamente de los gobernadores. Externamente uno como Bellanita y yo que soy como político, pues me toca estar viendo en todo esto de las redes sociales qué opina la gente, pero el sector fajardista, en muchos sectores políticos, mucha gente con mucha bronca, dele, y ahí es donde digo yo, no con un complejo de Bellanita, sino con una realidad de Bellanita, en gran parte de cierta opinión política de Antioquia cayó muy mal que de una vez y por todas el departamento de Antioquia haya decidido que con sus propios recursos pudiéramos hacer una obra en el segundo municipio del departamento de Antioquia diferente al Hospital Mental, diferente a la cárcel departamental, la cárcel Bellavista, el APETAR, que fue una obra de billones de pesos que nos puso a Bello a padecer, a todos los bellanitas a padecer un mal olor. A mí me alegró mucho ver que se estaba considerando una gran obra que fuera a poner en el centro de tal vez de América Latina a Bello y Antioquia, y que por muchas cosas la irresponsabilidad de nosotros los políticos, yo me incluyo, tiene hoy al Central Park más mediático, no por sus capacidades y sus potenciales, sino por todas las malas decisiones que, insisto, don Roger, esto va a terminar siendo una obra muy cara, no solamente por el pavimento, por las curvas, por las tribunas y todo lo que allí se está, entre comillas, desarrollando, sino que detrás de todas estas decisiones, de tanta política y de tanta desidia con una obra, en los tribunales se están agitando unas demandas de profundo calado, y eso es lo que yo quise llevar a la Asamblea de Antioquia. De una vez y por todas sentémonos a tratar de entender cuánto va a terminar valiendo la obra. Yo estoy trabajando esto en 2 tiempos. Ayer por debido proceso la Contralora no podía hablar con mucha claridad. Yo estoy esperando que hoy en la mañana me operen una proposición porque creo que el gran debate, don Roger, todos para que ustedes estén muy atentos, es el que se vaya a hacer con relación a la demanda entre Indeportes y Viva,
que es una noticia que debería de estar todo el mundo muy atento, como así que dos entidades del conglomerado público de Antioquia se tienen que demandar. Indeportes Antioquia hoy está enfrentando una realidad económica muy, muy compleja. No sé si el doctor Beguel les contó que literalmente está buscando con una ponchera cómo ajustar cerca de 5.000 millones de pesos porque no tienen garantizada por ahora en el presupuesto del 2024 la totalidad de recursos para garantizar al menos la nómina de los funcionarios, pero también hay un contratista que aduce que fue bajado del desarrollo de las obras de manera irresponsable, presuntamente, a mí no me consta, por las decisiones que tomó el gobierno de Aníbal Gaviria Correa, y hoy en los tribunales de Medellín y de Antioquia hay una demandita que tiene, entre otras cosas, una pretensión de 80.000 millones de pesos porque supuestamente a esa empresa que se llama Ingecon la quebraron las malas decisiones de los administradores del departamento de Antioquia. Pues diputado, usted plantea un tema muy complicado y es ese asunto presupuestal de Indeportes. Si quiere más adelante lo podemos un poquito ahondar si el director nos lo permite. Pero yo sí quisiera preguntarle, usted ha sido muy insistente en esta entrevista de que hay que terminar, hay que terminar la obra y hay que terminarla bien. A su juicio y con base en lo que usted ha estudiado, la información y los datos que usted tiene, ¿para qué va a quedar sirviendo el Central Park? Ayer la Contraloría y sobre todo el gobierno que hoy está en la gobernación, ellos dicen que están buscando todos los medios para que la Federación Internacional de Automovilismo avale las obras y ellos están en disposición a hacer los correctivos que garantice la certificación. Que eso es un quiz importante porque entiendo que es lo que va a tener un diferenciador con el autódromo de Tocancipá, donde se hacen eventos, se lideran muchas cosas, pero el autódromo de Tocancipá, yo técnicamente no me defiendo bien en ese tema, pero he entendido que el autódromo no tiene unas certificaciones y que si el Central Park logra las certificaciones, podría ser el centro de eventos a motor más importante, no solamente de Antioquia, porque sería el único, sino de todo Colombia, con lo que económicamente esto podría organizar. Yo también soy hincha de que esa obra termine bien, pues primero porque no podemos condenarnos nosotros a tener en nuestro territorio un gran mamut blanco, pero también Javier, Don Roger y todos. Yo sí valoré mucho cuando la gobernación de Antioquia en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez tuvo la valentía de llegar con las instituciones del Estado al frente de la portería de la cárcel de Bellavista a desalojar a un parqueadero que hoy usufructa un territorio que es de todos nosotros como como antioqueños, perdón, pero que lamentablemente de tantas malas decisiones que se tomaron con el Central Park, tuvimos un gran revés. Volvieron nuevamente los del parqueadero, ellos amparados y eso le ponen un discurso romántico y ponen grandes líderes de la izquierda a defender el derecho a la dignidad y el trabajo. Habrá uno que otro que tenga derecho a trabajar dentro del parqueadero, ni más faltaba, pero hoy sí, a mí como bellavinita, Javier, me duele mucho que ver una de las zonas de Bello que históricamente ha sido deprimida, el barrio La Gabriela, Fontidueño, Calle Vieja, todo lo que hay en ese alrededor, que llegó la gobernación de Antioquia, venga, pongamos aquí un gran equipamiento público que en su momento fue noticia porque era la obra de espacio público más grande que se estaba construyendo en Latinoamérica, una obra que iba a transformar esa zona vulnerable, iba a potenciar esa zona vulnerable y hoy no sabemos qué va a terminar siendo. El Central Park, como yo lo conocí, está pensado no solamente para que se vayan las motos, los carros a correr a todo taco, eso está pensado para que se haga atletismo, se haga ciclismo. En ese parqueadero inicialmente estaban diseñando los parqueaderos para que la institucionalidad le garantizara a ciertos ciudadanos poder llegar en carro allá, pero adicional, cuando no hayan eventos en el Central Park, eso estaba diseñado para tener 14 canchas multimodales, que fuera toda una y una gran infraestructura para que esos barrios vulnerables, esos barrios necesitados y barrios retadores de Bello tuvieran en ese espacio la posibilidad de que nuestros niños, niñas y adolescentes y toda la ciudadanía de esas comunas tuvieran una gran oportunidad también de proyectar su proyecto de vida alrededor del deporte, porque entre otras es una de las zonas de Antioquia con más déficit de espacio público. De ahí la necesidad que tengo yo, no solamente como diputado, sino como bellanita, que se terminen las obras, porque esa obra tiene mucho para mejorar la calidad de vida de mucha gente. Parque Metropolitano, como lo entendimos en un principio, Parque Metropolitano Tulio Ospina, centro de eventos, centro de deportes a motor, centro de entretenimiento, además ecológica y ambientalmente sostenible. En fin, la propuesta definitivamente buena, como usted la ha venido planteando, Jonathan Roldán, como la conocimos y hasta que le quisieron meter ya pues
el palo político, politiquero al tema. Pero voy a retomar el tema, o la expresión más bien, mamut blanco. Usted lo dice de manera exagerada, pues para llamar la atención. Pero es que tiene que ver en torno a si se puede convertir en un elefante blanco. Entonces, vuelvo a decir, es que yo recuerdo el discursito todo el tiempo de Aníbal Gaviria Correa, hablando de, esto es un elefante blanco, esto es un elefante blanco, sin entender el concepto de elefante blanco, simplemente por querer ponerle el elemento político contrario a su antecesor, el gobernador, el exgobernador en el momento, Luis Pérez Gutiérrez. ¿Qué es un elefante blanco? Se refiere a proyectos de infraestructura, obras públicas o iniciativas gubernamentales, dígase Central Park, que a pesar de haber requerido grandes inversiones, permanecen inconclusas, subutilizadas o abandonadas. Hasta donde yo tengo entendido, se le ha seguido insistiendo al Central Park, a esta gran obra, para que no sea inconclusa, para que no sea abandonada y para que menos termine siendo subutilizada. Usted lo ha dicho, Jonathan Roldán. La idea es hacer de ese espacio, incluso darle un reconocimiento especial al norte. Hace rato estábamos hablando con el abogado Carlos Mario Patiño, estábamos hablando de estas cosas precisamente, como el norte del Valle de Aburrá es el que, para el imaginario colectivo, el más con más problemas, donde está lo negativo, donde está lo malo, el basurero, la cárcel, la petar, etcétera. No, hay la posibilidad de convertirlo en un atractivo turístico y deportivo a nivel nacional e internacional, pero si hay voluntad. Entonces vuelvo con el tema del elefante blanco. No es el elefante blanco si se termina. Si no se termina, si se deja inconcluso, subutilizado y abandonado, ahí sí tiene usted toda la razón. No va a ser un elefante, sino un mamut blanco. Entonces, para decir esto, que es que hay que metérsela toda para concluirlo y evitar que se convierta en mamut blanco. Jonathan. Así es, don Roger. Hoy está en tránsito y podemos decir, yo veo un gran mamut blanco. ¿Por qué? Porque son 160.000 millones de pesos aproximadamente que se han invertido hoy. Lamentablemente, en el último envión económico que se hizo, que fue el esfuerzo de la pasada administración, 27.999 millones de pesos. Hay unos hallazgos porque con esa ejecución muy concreta o muy contundente, la Contraloría dice, faltó al principio de planeación, porque se variaron los diseños, aparece la FAI, dice que con eso no puede certificar, pero también hay otra palabra muy contundente. La actual administración, el doctor Beguedi, lo que tienen que informar técnicamente deja a la opinión pública una certeza. Se necesitan más de 60.000 millones de pesos para al menos medio terminar la obra y poderla hacer funcional. Entonces, en ese orden de ideas, don Roger, claro, que termine y que esto no vaya a ser una obra inconclusa. Hoy es una obra inconclusa. Duele mucho pasar por detrás del Central Park por esa nueva vía que hicieron y ya ver los tubos reventados porque los indigentes, que es una zona muy desprotegida de Bello, se están llevando los barrotes. Esa es una zona, así en Bello no lo quieran comunicar, donde están dejando los embolsados y la gente atirada porque no hay quien ejerza soberanía en esa zona. Entonces, en ese sentido, pues hoy es una obra que va en 160.000 millones de pesos de inversión, la tienen congelada, esa obra está ya parada, los únicos que se están lucrando son los presuntos ilegales. Pues para mí legales no solamente son los de esas bandas hoy llamados gestores total de paz, sino los que usufructan de parqueadero, que eso es una renta que podría ser para el departamento, pero mientras eso va pasando, eso ya está cerrado y tenemos que ser serios. Yo hago parte de los que creen que la política es con sensatez y claro, ser sensato es cerrar el Central Park, porque insisto, don Roger, donde un señor motociclista, un automovilista, se coma una curva de esas, se estampe contra un muro de esos, Dios no quiera de mate, al departamento de Antioquia le van a cobrar a ese deportista como si fuera a ser el presidente de la ONU, porque hay un deporte nacional y es demandar por demandar al Estado, y yo que algo sé de derecho, yo veo muy difícil
para el conglomerado público del departamento de Antioquia desvirtuar la presunta falla en el servicio al permitir que llegue la gente a darle vueltas a esa pista en una moto, así sea a 30 kilómetros por hora, porque técnicamente está demostrado que hoy no hay cómo garantizar una correcta operación de ese escenario, y por eso yo hablo en mi tono exagerado que esto lamentablemente hoy no es un elefante blanco, sino un mamut blanco por todo lo que allí se está invirtiendo, y pasan los días y pasan los días y parece ser que lo que pueden ser hoy 60.000 millones de pesos, mañana por cuenta de las demandas puede ser muchísima más plata, que por eso es que yo digo, don Roger, esto va a ser una obra muy cara, no solamente por el cemento y los equipamientos, sino por las pretensiones que se han motivado por las perversas decisiones de tanta gente que ha tenido la necesidad de enredar esta obra, y por eso estamos en lo que estamos. Sí, déjeme, antes de terminar la conversación con usted, diputado Jonathan Roldán, escuchemos un segmentico de lo que dijo Ferney Cardona, gerente encargado de Indeportes Antioquia, en este debate en el que participó la Contralora General de Antioquia. Aquí está. Contrato en ejecución, el cual está suspendido por un permiso de la autoridad ambiental, en este caso el área metropolitana del Valle de Aburrá, y que inmediatamente lo tengamos en nuestro poder, pues se reiniciará el contrato para su posterior finalización, y de esta manera, desde el gobierno departamental y desde Indeportes, poder tomar decisiones viendo el estado en el que quede la obra y poder determinar claramente qué falta por culminar, qué obras adicionales se requieren y qué presupuestos se tendrán que adjudicar. Roger, micrófono. ¿Qué dice Jovar González, un habitante del sector, a propósito de lo que nos dice el diputado Jonathan Roldán sobre esos impactos en la comunidad? Problemas que se evidencian, y me parece muy bueno de que la Asamblea en estos momentos tenga un tema tan importante para eso. No estoy en contra de los deportes a motor, pero lastimosamente se hizo en el lugar equivocado. Eso no era para estar ahí. Pero lo cierto es que está ahí, y ya les toca a ustedes, Jonathan Roldán, diputado de Antioquia, pues sacar adelante la obra para que no se convierta en mamut blanco. Si no la concluyen, sí va a ser un tremendo mamut blanco. Hay que sacarla adelante. Y sabe una cosa, don Roger, yo siento que el debate del Central Park ya no va a ser solamente la presunta corrupción, los malos manejos y las decisiones. Lo que pone sobre la mesa ese ciudadano a mí me tiene muy preocupado, porque hay una necesidad en Colombia de hacer doctrina y hacer jurisprudencia con el derecho al ambiente sano. Sí. Y cuando esa ciudadanía que se está motivando alrededor de una acción popular llegue al tribunal, no sabemos qué vayan a hacer los señores magistrados en la necesidad que ellos tienen de garantizar el interés general versus el particular, y nada raro que a futuro los abogados y el derecho con sus complejidades vengan, digan, vamos a adaptar a esto para que la gente pueda seguir desayunando en su casa sin escuchar ruido, porque el problema, y ahí es una responsabilidad de nosotros como políticos de Bello, tenemos en esa zona un gran centro de eventos donde se pueden hacer conciertos hasta para 100.000 personas, eventos a motor, pero a la par en la zona de expansión de Bello, donde está llegando, creo que son 7.000 apartamentos, y entonces donde nos digan que no se puede hacer ruido, ¿qué va a pasar con el Central Park? El debate de aquí en adelante es muy largo, y por eso yo, que soy exagerado para hablar, digo que esto lamentablemente está en tránsito, no a ser un elefante blanco, sino al mamut blanco, porque este arbolito de Navidad sí que tiene bolitas colgadas. Se le congeló, diputado, la señal a Roger. Tenemos una falla, pero vamos a terminar con usted. ¿Y cuál es el próximo paso entonces frente a este tema? O sea, ¿no se puede actuar hasta que la Contraloría no termine, o se puede actuar de manera similar? ¿Qué viene para este proceso? Lo que yo le entendí a la hoy gobernación es que ellos decidieron, por un tema de un licenciamiento ambiental, parar lo que hay contratado en este momento en el Central Park, y falta, en los compromisos contractuales, falta muy poco desarrollo de obra. Para terminar de hacer lo que se tiene que hacer, es lo que dice Indeportes, faltan 60.000 millones de pesos, y yo no sé si haya primero caja en el departamento de Antioquia, pero también voluntad, que ante tanta necesidad y tanto reto
que tiene esta gobernación en general se vaya a destinar una gran partida presupuestal para seguir subsanando estos problemas. Y en el caso mío, pues en el control político, yo espero, don Javier, que hoy la plenaria de la Asamblea de Antioquia pueda aprobar. Ayer no se pudo aprobar porque se alargó el debate y se llevó a lo personal, entonces muchos compañeros tomaron la decisión de irse de la plenaria, porque yo quisiera entucar, en palabras mías, con un segundo debate de control político que creo que puede ser el gran debate alrededor del Central Park, y es entender toda la estructura de la demanda de Indeportes hacia Viva, pero sobre todo entender cuál es la pretensión de una empresa que dice que por las malas decisiones de Antioquia se quebró, y hoy hay en uno de los tribunales de Medellín y de Antioquia una demanda que espera reconocer unos derechos estimados en cerca de 80.000 millones de pesos. La obra se puede seguir haciendo. Yo veo que esta gobernación está siendo un poco cautelosa, porque si esta gobernación también no se sabe meter en este problema, terminan ellos asumiendo responsabilidades y siendo objeto de indagaciones, y por ahora esperemos que se tomen unas decisiones con técnica, no con política, que se decida avanzar cuando hayan elementos para potenciar la capacidad de avanzar, y que ojalá las decisiones que se tomen sean orientadas a mitigar los errores, pero sobre todo a sacar adelante esa obra que, insistimos, es una obra necesaria para Antioquia y su grandeza. Diputado, no quisiera que se fuera antes de ese tema y nos explicara un poco del asunto económico de Indeportes. ¿Cómo así? Estamos estrenando plan de desarrollo, tenemos perspectivas de 4 años, el deporte es demasiado importante para una región como Antioquia, que si lo vemos, por ejemplo, hoy tiene una gran representación en los Juegos Olímpicos. O sea, ¿cuál es la verdadera realidad sobre ese tema? Que me parece de verdad muy, muy complicado que lo planteen en esos términos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el presupuesto del deporte para este departamento? Javier, mire, lo que pasa con Indeportes es que indudablemente está muy lastrado por el tema del Central Park, y eso ha desconcentrado mucho a Indeportes. Pero también lo que yo le escuché al gerente actual de Indeportes Antioquia es, uno, que las finanzas del departamento, por cuenta de la pandemia y todos los retos que hemos enfrentado, han estado enfrentando momentos complejos. La fábrica de licores, la competencia con la industria licorera de Caldas y muchos escenarios que, si a la fábrica le va bien, no solamente le va bien al departamento, sino a Indeportes, que hace parte de nuestro conglomerado. Pero también dice el doctor Beguer que él encontró en ejecución un poco de convenios, un poco de decisiones que en la pasada administración se tomaron. Hoy no saben qué hacer con el desarrollo de esas obras, porque en gran parte el recurso que ellos tenían se quedó comprometido para garantizar ese funcionamiento, y que en tantos retos que ha tenido el departamento, pues ha habido una inyección de recursos que ha hecho el gobernador de Antioquia en esta vigencia para potenciar a Indeportes, pero con tanta dificultad, con tanta responsabilidad que hoy tiene Indeportes, el tema presupuestal sigue siendo un gran reto. Y yo, que hago parte de la Comisión de Hacienda, me parece una foto muy compleja, que esperamos también muy pronto llevar ese debate a la Asamblea de Antioquia. Como así que los contratos en ejecución, unos convenios que hoy tienen también la lupa de las autoridades encima, tienen condicionada la capacidad de gestión de Indeportes Antioquia, a un punto de que hoy, cercano al mes de agosto, el gerente de Indeportes está buscando por todos los medios cómo se le hace una nueva inyección de presupuesto a Indeportes Antioquia, porque hasta el funcionamiento está comprometido. Y no soy irresponsable, porque así se lo entendí al doctor Begué. Le entendí que le faltaban 5.000 millones de pesos al menos para garantizar la nómina de los funcionarios de Indeportes de Antioquia hasta el 31 de diciembre del 2023. Bueno, estaremos averiguando sobre ese tema, porque me parece muy importante. ¿A qué hora es el debate hoy, diputado? Hoy empezamos sesión a las 9 de la mañana. Tenemos que votar una ordenanza con relación al privilegio que tienen los funcionarios del departamento de Antioquia de acceder a unos créditos muy favorables que les brinda la gobernación de Antioquia, y luego de aprobar esa prueba, acto de clausura de las sesiones ordinarias del periodo que hoy clausuramos. Diputado Jonathan Roldán, muchas gracias por estar en Clickracia, el poder de la información a un clic. Nos dio hoy 2 noticias que seguramente van a tener desarrollos importantes en los próximos días. Lo de Central Park no parece ser tan sencillo, no parece solamente el asunto de concluir unas obras y ponerlo en funcionamiento, porque hay una inconformidad latente y grande de la comunidad que vive a sus alrededores. Y lo de Indeportes y el problema financiero me parece tema muy complejo. Diputado, muchas gracias.
Feliz Don día. Javier, a ustedes, muchas gracias. Me despide don Roger y estoy atento Sí, para por cuando bien supuesto. considere. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Jonathan Rondal, aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic.